trabajo potencia se vincula muy bien con lo que ya vimos para partículas. Tal vez lo único que no está vinculado, y que es un vector importantísimo, es el vector cantidad de movimiento angular o momento angular. Sí, analicemos primero, primero miramos la parte de energía, y el miércoles vamos a ver la parte de momento angular. La energía cinética, si uno dice, ¿qué es? Recordemos qué era la energía cinética de un cuerpo. La energía cinética de un cuerpo, que nosotros habíamos visto como partícula, la energía que tenía un cuerpo por el solo hecho de tener velocidad. ¿Sí? Entonces, si uno dice, yo tengo un cuerpo que está rotando alrededor de un eje fijo, ¿sí? Entonces analizo esta partícula, este punto, ¿sí? Sería como un diferencial M, ¿sí? Yo analizo ese punto que describe una trayectoria circular alrededor del eje O, porque dijimos que ese cuerpo rígido se está moviendo alrededor de ese eje fijo, ¿sí? Va a tener una cantidad de energía cinética que va a ser en medio de la masa de esa porción que estamos estudiando, por esa la velocidad que tiene esa porción, está a una distancia R del eje de giro. Vamos a una distancia R del eje de giro con una velocidad angular. Entonces, ya sabemos que podemos relacionar esa velocidad de traslación, es decir, que soy una velocidad en realidad tangencial, como omega vectorial R, y ese R es el vector posición del punto P, ¿sí? Respecto de O. Escalarmente nos quedaría omega por R, y eso nos dice que entonces esa porción, ese pequeño especie de diferencial M que estamos tomando, ¿sí? Lo podemos escribir su energía cinética como un medio de M omega cuadrado por R cuadrado, ¿sí? Y si uno, mirá, le saqué esto. Si uno hace la suma, extiende la suma a todas las pequeñas porciones de masa, ¿sí? En definitiva lo que tiene es una sumatoria de un medio de SM sub I omega, porque el omega es el mismo para todos los puntos, R sub I. Pero entonces uno puede reacomodarlo, saca el un medio, que están todos, saca el omega, porque, insisto, el omega, todos los puntos, si hay algo común que tienen los puntos de un cuerpo que giran, es su velocidad angular y su aceleración angular. Entonces, saco eso, y esta expresión, que me queda acá, entre paréntesis, que es la sumatoria de M sub I, R sub I al cuadrado, no es nada más ni nada menos que el momento de inercia respecto del eje O. Entonces podemos escribir a la energía cinética, que sería una energía cinética de rotación alrededor de un eje fijo, como un medio del momento de inercia respecto de ese eje por omega cuadrado. ¿Sí? Obviamente, la energía cinética nos va a dar las mismas unidades, ¿sí? Que nos da la de traslación, se la denomina energía cinética rotacional, y se mide en Joule. ¿Qué pasa si yo tengo ahora, porque esta expresión que vimos acá es la energía cinética para un cuerpo que está girando respecto de un eje O? ¿Qué pasa si el cuerpo ese no solamente gira, sino que gira y se traslada? ¿Sí? Es decir, tenemos el ejemplo que veíamos hasta ahora, es el de rototraslación. ¿Sí? Gira y se traslada, que es el producto de una traslación más una rotación. Entonces quiere decir que es como si uno pensara que la energía cinética tiene como dos componentes. Una componente producto de la traslación y una componente alrededor de un eje fijo. Pero esto no está girando alrededor de un eje fijo, no. Pero es que yo la rototraslación la veo como una traslación, ¿sí? Todo parejo, con la velocidad o la aceleración del centro de masa, más una rotación alrededor de un eje fijo que sería el centro de masa. Entonces, en esa circunstancia nosotros vamos a tener una energía cinética de traslación y una energía cinética de rotación. ¿Sí? Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener una energía cinética total que tiene las dos componentes. ¿Sí? En medio de la masa por la velocidad del centro de masa. ¿Por qué la velocidad del centro de masa? Porque la velocidad del centro de masa es la que caracteriza el movimiento de traslación. Más
un medio del momento de inercia por omega al cuadrado. Y esto que vendría, esto sería la rotación alrededor del centro de masa. Recién habíamos visto, ¿sí?, un punto muy particular, que es, o movimiento muy particular, que es cuando estamos en rodadura. Si estamos en rodadura, conocemos la posición del centro instantáneo de rotación y sabemos qué relación hay esta, de la velocidad del centro de masa igual al omega por la vector posición del centro de masa respecto al sí. Escalares. Entonces eso lo podemos reemplazar acá. ¿Sí? Cuando lo reemplazamos, vemos que distribuimos el cuadrado y nos va a quedar omega cuadrado por r cuadrado. Entonces el m de r cuadrado lo podemos sacar. ¿Sí? Sacamos, lo separamos, sacamos factor común omega cuadrado, y esto que tenemos acá nos recuerda, y no es que nos recuerde, sino que es, ¿sí?, el teorema de Steiner, porque sería el momento de inercia más la masa total por el vector posición del centro de masa al CIR. O sea, esto que tenemos acá es el momento de inercia respecto al CIR. ¿Sí? Tratado como momento. Entonces, si el cuerpo está en rodadura, ¿sí?, podemos hablar de que tenemos una energía cinética solo de rotación alrededor del sí. Eso por un lado, teniendo en cuenta la energía cinética. Si uno quiere analizar o traer la energía potencial, va a pasar lo mismo. Cada parte de ese cuerpo rígido, cada m sub i de ese cuerpo rígido, ¿sí?, lo podemos ubicar respecto de un h igual a 0, con esta expresión, es decir, para cada porción del cuerpo podemos establecer un m sub i por g por h sub i. Que si nosotros extendemos la suma esa a todas las porciones que forman parte de ese cuerpo, en definitiva lo que vamos a tener es la sumatoria de m sub i, h sub i, pero la sumatoria m sub i, h sub i no es nada más que la masa total por la posición de altura del centro de masa. Entonces, la energía potencial gravitatoria la podemos encontrar como mg, o sea, el peso del cuerpo rígido, por la altura ahora del centro de masa respecto del eje que estemos considerando. Bien. En cuanto a cómo hacemos ahora, cómo vamos a interpretar ahora, qué pasa con el trabajo de una fuerza para el movimiento de rotación. ¿Sí? Ubiquemos un cuerpo rígido que gira respecto de un eje O, ¿sí?, y a ese cuerpo le aplicamos una fuerza en un punto P, que está a una distancia R del eje, le aplicamos una fuerza F. ¿Sí? Cuando apliquemos esa fuerza F, eso va a producir un desplazamiento diferencial S. Entonces, si nosotros aplicamos la definición de trabajo, ¿sí?, era la integral del producto escalar de la fuerza por el vector de desplazamiento. Esto, en este caso, para este caso que tenemos acá dibujado, nos quedaría módulo de la fuerza por el módulo del diferencial R por el coseno del ángulo que forman, ¿sí?, el desplazamiento y la fuerza. Pero nosotros ya sabemos que ese diferencial R que tenemos acá, que es un diferencial de posición, es decir, este es un cambio en la posición, es equivalente, ¿sí?, al diferencial S, y esto no nos debemos olvidar nunca, el diferencial S, o sea, la longitud del arco, la podemos relacionar como R por diferencial de θ. ¿Sí? El diferencial de θ es este diferencial de θ. Entonces la pregunta es si hay alguna relación, ¿sí?, entre los ángulos, y vemos que este ángulo pequeño es equivalente a decir más la distancia, el ángulo que hay desde la fuerza a la dirección del radio, son unos 90 grados. O sea, el coseno de este ángulo es el seno de este. Porque son complementarios.
Entonces cuando nosotros reemplazamos la expresión acá de trabajo, nos va a quedar que el trabajo ahora es la integral de F módulo F por R diferencial de tita seno de phi. Ahora, ¿quién es F seno de phi? F seno de phi es un vector que es perpendicular, ¿sí?, a la recta de acción de R. O sea, es un vector así. O sea que yo acá adentro tendría el producto de este vector, el vector R, por un vector que es perpendicular a él. ¿A qué suena eso? Eso suena a torque. ¿Sí? Entonces yo puedo reemplazar acá, en la expresión de trabajo, FR seno de phi por el torque de la fuerza F respecto de O. Entonces voy a obtener otra expresión del trabajo, ¿sí?, como la integral del producto escalar del torque por el desplazamiento angular. Y esto es razonable, que debíamos encontrar alguna relación que vinculara trabajo, ¿sí?, con torque. Porque así como sabemos que el trabajo de una fuerza, ¿sí?, modifica la energía cinética de un cuerpo, era razonable encontrar alguna expresión para el trabajo que vincule al torque, que es quien me va a hacer modificar la energía cinética de rotación, por ejemplo, del cuerpo que está girando. Entonces, miremos un poquito más cómo es este trabajo, ¿sí?, calculado como la integral del producto escalar entre el vector torque y el vector desplazamiento angular. Si el torque actúa en el mismo sentido que la velocidad angular, ¿sí?, entonces el torque va a ser, el trabajo va a ser positivo, y eso es lo que uno llama un torque motor. ¿Sí? De la misma forma, cuando decíamos, yo tengo una fuerza que está haciendo trabajo en una determinada distancia, si ese trabajo es positivo, ¿sí?, esa era una fuerza motora, ¿sí?, le entregaba energía al sistema. Si el torque actúa en sentido contrario a la velocidad, entonces voy a tener un torque disipativo, que podría ser, por ejemplo, un torque de frenado. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que el torque, acá el torque se opone, es contrario, ¿sí?, a la velocidad angular. Con todo esto no nos podemos olvidar del concepto de potencia. Nosotros habíamos definido la potencia como la velocidad con la que se realiza trabajo. ¿Sí? Pero además vimos recién que podemos encontrar al diferencial de trabajo como torque por diferencial de tita. Entonces, si reemplazamos todo eso, podemos encontrar una expresión que vincula la potencia con el torque y la velocidad angular. ¿Sí? Entonces, si uno tiene un torque que actúa sobre un cuerpo que gira con velocidad angular, omega, la potencia, ¿sí?, es ese valor de torque por la velocidad angular. Estas son palabras, son expresiones, son conceptos que son trascendentes en la parte de movimiento rotacional, potencia, torque. Entonces, por ejemplo, podemos tener un ejemplito acá, dice, la potencia desarrollada por el motor de un automóvil se anuncia como de 200 HP a 6.000 revoluciones por minuto. Calcule la torca, ese es otro modo, ¿se acuerdan de nombrar al torque? ¿Sí? Entonces lo primero que hacemos es pasamos las velocidades, las unidades a cosas que para nosotros son conocidas. Los HP los pasamos a watts, que es en el sistema internacional, y las revoluciones por minuto a radianes por segundo. ¿Sí? Este es el equivalente, 746 watts hacen un HP, y esto, ¿se acuerdan que hacíamos para pasar de revoluciones por minuto a radianes por segundo? Entonces, utilizamos la relación que encontramos y nos da que el torque vale
237 newton metros. 237 newton metros. ¿Sí? Esto no es otra cosa que newton metro porque es la unidad de torque. Bien. Hay que tener cuidado con lo que uno lee en internet, porque yo, buscando qué diferencia había entre el torque y la potencia, me encontré con esta animalada. Acá dice, torque, ¿cuánto trabajo puede hacer el motor? ¿De dónde viene esta confusión espantosa? ¿Sí? ¿De dónde viene esto? De que tiene unidades de newton por metro. Pero el trabajo son joule y el torque es newton por metro. ¿Sí? Por eso yo puse esto acá para que tengan cuidado de lo que se lee por internet. ¿Sí? Hay que tener bastante cuidado. Seguía buscando yo cuestiones entre potencia y torque y me encontré con una página de Honda, que está muy buena y se las recomiendo, ¿sí? Que lean un poquito acá, ¿sí? De torque y potencia, porque esta sí está bien escrita. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? Ups, Sí, profe. Fue todo muy rápido, pero sí. un ejemplito. ¿Sí? Vamos a hacer así. ¿Se acuerdan que este mismo ejemplo lo hicimos por dinámica y cinemática? Queremos saber cuál es la rapidez de esta esfera una vez que llega a la parte más baja del plano inclinado. Si uno hace memoria de lo que habíamos visto para la partícula, que no es otra cosa, sigue siendo las mismas ideas, uno puede obtener los mismos resultados o averiguar las mismas incógnitas usando dinámica y cinemática y usando trabajo y energía. Depende eso de los datos que tenga y si quiere o no quiere contemplar el concepto de peso. De peso no, de tiempo. ¿Sí? Entonces, hagamos eso. Vamos a calcular cuál es la velocidad con la que llega esta esfera al punto más bajo de la rampa, ¿sí? Pero vamos a usar trabajo y energía. Entonces, primero pensemos en cómo se mueve esto. ¿Esto qué va a hacer? Y dice, ¿sí? Dice que dato fundamental, acá está, dice rueda sin deslizar. Si rueda sin deslizar, está en rodadura. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que vamos a conocer la relación que hay entre la velocidad angular y la velocidad del centro de masa. Entonces, ¿cómo se mueve esto? Esto va a empezar a girar, ¿sí? Va a girar por el plano inclinado y va a descender. Eso quiere decir, inicialmente tiene un valor de energía potencial, porque está a una altura determinada de la base. ¿Sí? Esto va a trasladar su centro de masa y va a girar alrededor del centro de masa, con lo cual voy a tener energía cinética de traslación y energía cinética de rotación. ¿Sí? Energía cinética de traslación con la velocidad del centro de masa y energía cinética de rotación como si estuviera girando alrededor del centro de masa. O lo podría pensar que como sé que rueda sin deslizar, es decir, está en rodadura, podría pensar que eso gira alrededor de un punto conocido que es el cielo. ¿Sí? Entonces, bueno, hacemos nuestro diagrama de cuerpo libre. ¿Sí? Fíjense que acá, ¿qué hicimos? Esto es igual que el que hicimos hace un ratito. ¿Sí? Interacciones, peso, normal. Ya sé que la aceleración del centro de masa va a ser hacia abajo del plano inclinado. ¿Sí? Determino que la aceleración es una aceleración entrante. ¿Por qué la aceleración tiene que ser entrante? Porque me tiene que garantizar un alfa. ¿Por qué el alfa es entrante? Porque me tiene que garantizar que en este punto la aceleración tangencial vaya para arriba, para que se compense con la aceleración del centro de masa y en definitiva, en este bonito punto, ¿sí? Me dé una velocidad y una aceleración nula.
Sabemos que el peso es una fuerza conservativa, se va a cumplir de la misma manera que antes. El trabajo del peso es menos la variación de energía potencial gravitatoria. Sabemos que el trabajo de la normal es cero. ¿Por qué es cero? Porque el desplazamiento y la normal son perpendiculares. Y el trabajo de la fricción es cero, porque el punto este no se desplaza y la fuerza de fricción es estática. O sea, este sistema que estamos viendo, aunque tenga fricción, es un sistema conservativo. Yo estaba esperando pensando que alguien iba a gritar a esta altura, porque que le digan que el trabajo de la fricción es cero, ¿sí? No es una cosa trivial. Es decir, el trabajo de la fricción estática, cuando el cuerpo rígido está en condición de rodadura, es cero. Y nadie dijo nada. Nadie se desmayó, ni le quedaron los ojitos así. ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede entender que el trabajo de la fuerza de fricción sea cero? Pero si es dinámica, o sea, si no está en rodadura, No, eso es así, es así. ¿Sí? Pero ¿por qué esto es cero? Uno puede pensar, ¿esta fuerza de fricción está aplicada siempre al mismo punto? Es decir, ¿es siempre el mismo punto del cuerpo? No. Porque esto giró un cuartito y el punto donde está aplicada la fuerza de fricción no es más el punto que estaba antes. ¿Sí? Eso quiere decir, uno puede interpretarlo de esta manera, la fuerza de fricción estática no desplaza al punto. Está aplicada a un punto, pero a ese punto no lo desplaza, porque ese punto va cambiando a medida que ese cuerpo va girando. ¿Sí? Entonces, si la fuerza de fricción estática no desplaza al punto, uno puede entender, ¿sí?, que eso entonces no haga trabajo. Pero hay otra forma más mona de demostrarlo, ¿sí?, que es tener en cuenta de que estamos hablando de rotación más traslación. ¿Sí? La traslación alrededor del centro de masa, de la rotación alrededor del centro de masa, y la traslación, ¿sí?, con la velocidad del centro de masa. Entonces uno puede pensar que acá el trabajo de la fuerza de fricción va a tener dos componentes. Un trabajo que está asociado a la traslación y otro trabajo que está asociado a la rotación respecto del centro de masa, que está asociado al torque de la fuerza de fricción respecto al centro de masa. ¿Sí? Entonces, así lo pensamos. Pensamos el trabajo de traslación con la expresión que vimos para partículas, que es la fuerza de fricción estática por el desplazamiento, producto escalar, y después la otra, ¿sí?, es el torque de la fuerza de fricción diferencial de θ, que le faltan los. Cuando desarrollamos un poco más, esta nos queda, que es la fuerza de fricción estática diferencial S, que es R coseno de 180. ¿Por qué? Porque el diferencial R y la fuerza de fricción están en sentidos opuestos. Eso sería el trabajo de traslación. Es decir, ¿por qué dice trabajo en contra? Porque es un trabajo negativo. ¿Sí? Y esto es un torque. ¿Y esto cómo es? No, si uno lo ve, el torque de la fuerza de fricción es centrante. Y el omega es centrante. Entonces, este valor de trabajo es positivo. Por eso dice torque motor a favor de la rotación. Si nosotros usamos la relación esta, diferencial S igual diferencial R, y es que es, en este caso, es R por diferencial de θ, podemos escribirlo así, y fíjense, ¿quién es la fuerza de fricción estática por R? Es el torque, el módulo del torque de la fricción estática. Entonces, en definitiva, el trabajo de la fuerza de fricción estática, ¿sí?, es cero, porque se compensa el trabajo que hace contra la traslación con el trabajo que hace a favor de la rotación. Por eso, el trabajo de la fuerza de fricción en un movimiento de rodadura es cero.
Volvemos al ejemplo. Entonces ahora ya sabemos, tenemos peso normal, fuerza de fricción estática. La fuerza de fricción estática, cuando está en rodadura, no hace trabajo. Ojo con la expresión que debe generarse y guardarse bien en sus cabezas, es esta expresión que está escrita acá abajo. El trabajo de fricción para un movimiento de rodadura, porque puede ser que el trabajo de fricción no sea cero, ¿sí? Para un cuerpo que no está en rodadura. Imagínense un cuerpo que solamente está girando. Este término no se podría compensar con nada. ¿Sí? Bien. Entonces, en este caso, ¿sí? Que tenemos normal, que no hace trabajo porque es perpendicular al desplazamiento. El peso es una fuerza conservativa. La fuerza de fricción estática en un cuerpo de rodadura que no genera trabajo, ¿sí? Entonces estamos en que el trabajo neto, igual a la variación de energía cinética, es decir, estaríamos en un caso conservativo, ¿sí? El trabajo del peso, más el trabajo de la normal, más el trabajo de la fricción, y delta acá, estos dos son ceros, ¿sí? Este porque el cuerpo está en rodadura, y este porque es perpendicular al desplazamiento, nos queda el trabajo del peso, que bien podemos escribirlo como menos la variación de energía potencial gravitatoria. Entonces eso nos quedaría, ¿qué es menos la variación de energía potencial gravitatoria? Sería la energía potencial final, que es en el caso en posición B, y la inicial en la posición A. Y acá tendríamos la energía cinética en B y la energía cinética en A. La energía cinética en A es cero, porque el cuerpo parte del reposo, y la energía potencial gravitatoria en B es cero porque llegó al punto más bajo. Entonces esto nos quedaría, este menos se me va con este, esto me da MGH, que sería la energía potencial gravitatoria que el cilindro, la esfera, el cilindro tiene en la posición más alta, pues es una esfera, está dibujado como una esfera. Ahora una esfera, sí. Entonces tenemos la energía cinética de traslación más la energía cinética de rotación alrededor del centro de masa. Como sabemos que es una esfera maciza, sabemos que el momento de inercia es 2/5 de m² cuadrado. Esta es una condición que ya vimos que se cumple para la rodadura. La velocidad del centro de masa es omega por r. Reemplazamos y encontramos cuál es el valor del centro de masa en el punto B, que es la raíz de 10 séptimos de g por h. Si ese valor, si nos acordamos de cuánto nos daba en el caso de que solo deslizara, ¿sí? Fíjense que nos da la raíz de 2g por h. Esto quiere decir que la velocidad del centro de masa, esta en rodadura, es menor que si se traslada solamente. Y eso es razonable, porque parte de la energía potencial gravitatoria que tiene la esfera al principio, ¿sí? No se transformó en energía cinética de rotación. ¿Sí? En cambio, es decir, acá abajo tenemos suma de energía cinética de rotación más traslación. Por eso este valor de velocidad del centro de masa nos da más chico que la que tendría esta esfera si solamente se trasladara. Otro ejemplito que podemos tener es cómo se trabaja con este temita, ¿sí? Si yo tengo lo que se llama un sistema ligado. ¿Qué era un sistema ligado? Es un sistema que tiene más de un cuerpo, ¿sí? Y que hay una conexión, ¿sí? A través de esos cuerpos. Entonces acá tenemos un cilindro uniforme. Le iba a poner, porque me generó una duda, ¿no? Dice un cilindro uniforme de masa M y radio, parece una esfera, no parece un cilindro. Bueno, se ata un cordón mediante un yugo. Espero que alguien sepa lo que es un yugo y si no lo van a tener que buscar en el diccionario. Se supone que eso es un gancho que agarra el eje, ¿sí? Y tiene
un agujerito o una arandelita en el punto medio, de ahí yo ato el cordoncito, tiro, el cordoncito pasa por una polea. Cuando el cordón pasa por la polea, tengo que garantizar que haya la suficiente fricción entre la polea y el hilo para que el hilo no resbale, ¿sí? Y después de ese hilo, en la otra punta del hilo, cuelga un cuerpo de masa ahí. Y el ejemplo pregunta, ¿qué rapidez adquiere este bloque cuando bajó una altura h? Entonces, obviamente, como cualquier cosa que queramos hacer, ¿sí? Hacemos el diagrama del cuerpo libre para cada uno de los cuerpos, y acá yo puse, para simplificar la notación, vamos a usar N, es la normal de la mesa sobre la esfera, F, la fuerza de fricción estática, porque dice que el cilindro está en rodadura, ¿sí? Y después a la reacción del eje sobre la polea la llamé R sola. Entonces, si uno mira este sistema conformado por el cilindro, qué lindo porque acá dice esfera. Ah, y es más, creo que está hecho para una esfera. Bueno, después lo corrijo. Bien, ¿qué veo acá? Si yo tomo como sistema este cuerpo, cilindro o esfera, la polea y el cuerpo M, las tensiones, ¿sí?, se me van a cancelar porque son fuerzas internas, porque son pares de tercera ley. Entonces, eso es conveniente, porque además el trabajo que haga la tensión S1 sobre este cuerpo va a ser igual y opuesto al trabajo que hace la tensión 2 sobre este cuerpo, y así, porque son fuerzas internas. Y habíamos visto, eso no se cambia porque estemos viendo rígido. La sumatoria de fuerzas internas es cero, los trabajos internos al sistema también son cero. Entonces, lo que vemos acá es que tenemos un cuerpo que tiene fricción estática y que está en rodadura. Las tensiones van a quedar dentro del sistema, o sea que no van a sumar al trabajo. La fuerza peso es una fuerza conservativa. El eje de la polea no hace trabajo porque la polea no se traslada. Entonces, este sistema formado por esos tres cuerpos, ¿sí?, es conservativo. Es lo que dice acá, el sistema formado por la esfera, la polea y el bloque. Las tensiones de las sogas son fuerzas internas, ¿sí? La esfera tiene movimiento de rodadura, tendrá energía cinética de rotación y de traslación alrededor del centro de masa, o de rotación pura alrededor del cilindro. La polea solamente tiene energía cinética de rotación, porque está girando alrededor de un eje fijo. El cuerpo M tiene energía cinética de traslación y energía potencial. La esfera está en rodadura, de modo que la fricción es estática y no realiza trabajo. El sistema es conservativo. Entonces el trabajo de las fuerzas no conservativas es igual a la variación de energía mecánica del sistema formado por la esfera, la polea y el bloque. Entonces ahora detallamos. ¿Qué tiene la esfera? La esfera tiene energía cinética de traslación y energía cinética de rotación alrededor de su centro de masa. No tiene variación de energía potencial gravitatoria porque se mueve en un plano horizontal. ¿Qué tiene la polea? Y la polea solamente puede rotar alrededor de su eje. Y el bloque, y las energías del bloque son energía cinética del bloque y energía potencial gravitatoria del bloque. Como el sistema parte del reposo, todos los valores iniciales son ceros de velocidades, ¿sí?, y la altura final del bloque será cero, ¿sí?, porque yo digo que parte de una altura h. Entonces me quedan en estos términos
un medio de la masa por la velocidad del centro de masa de la esfera. Acá me queda, esta es lo que corresponde a la energía cinética de rotación, un medio del momento de inercia de la esfera respecto de su centro de masa, por omega cuadrado. Este también es una energía cinética de rotación, que es un medio del momento de inercia de la polea respecto de su centro de masa, por omega de la polea al cuadrado. El cuerpo que tiene energía cinética de traslación, que se comporta como si fuera una partícula, un medio de mv cuadrado del cuerpo, y la energía potencial. ¿Sí? Acá está escrito otra vez, considerando que la esfera desarrolla un movimiento de rodadura, que no existe movimiento relativo entre la soga y la polea, y que la soga no se estira. ¿Por qué necesitamos hacer esto? Decir esto? Porque necesitamos encontrar alguna relación entre esta velocidad, la velocidad de rotación de la esfera, la velocidad de rotación de la polea y la velocidad de traslación del cuerpo B. ¿Sí? Uno podría mirarlo acá, ¿sí? ¿Y qué ve acá? En este esquema. Acá estaría la velocidad del centro de masa. Pero fíjense que la soga está justo agarrándolo en el centro de masa. Eso quiere decir que la velocidad de este punto del centro de masa es la velocidad que tiene la soga. Ahora, la velocidad que tiene la soga, acá, ¿sí? Donde toca con la polea, no hay movimiento relativo. Eso quiere decir que la velocidad tangencial de la polea, ¿sí? Que la puedo calcular como omega por r, es igual a la velocidad del centro de masa de la esfera. Sigo con la soga y veo que ahora la soga, ¿sí? Está vinculada al cuerpo M. Eso quiere decir que la velocidad de la soga es igual a la velocidad de M, con lo cual es esto que está escrito acá, que la velocidad del centro de masa de la esfera es igual a omega de la esfera por r de la esfera. Esto es condición de rodadura. Este término que está acá es porque no hay deslizamiento entre la soga y la polea. Y esta condición es la misma porque la soga no se estira. Reemplazamos esos valores, ¿sí? Reacomodamos, ponemos los momentos de inercia. Este es el momento de inercia de la esfera, este es el momento de inercia de la polea. Reacomodamos un poquito, ¿sí? Y nos queda que la velocidad que adquiere el bloque cuando ha descendido una altura h corresponde a la raíz de 20g h sobre 29. Y acá arrancaría cantidad de movimiento angular o momento